El resto de la mañana transcurrió con el mismo ritmo sofocante que siempre: cortar verduras, salar carnes, preparar los caldos que más tarde serían transformados en sopas y guisos. El calor del fogón convertía la cocina en un horno, y las paredes ennegrecidas por el humo parecían cerrar cada vez más el espacio. El olor a grasa quemada se mezclaba con el dulzor de las especias que Clara conocía de memoria: canela, clavo, nuez moscada. Aquellas fragancias que para los invitados eran sinónimo de lujo, para ella eran cadenas invisibles. El ama regresó en varias ocasiones, cada vez para lanzar una crítica distinta. Si el pan tardaba demasiado, era culpa de Clara. Si la carne se doraba más de lo debido, también era culpa suya. Y si todo estaba perfecto, el mérito era atribuido a la propia señora Margaret, quien se jactaba frente a sus amigas de tener un talento natural para dirigir la cocina. Clara escuchaba en silencio, asintiendo con la cabeza, pero por dentro hervía. Afuera, los campos se extendían hasta donde alcanzaba la vista, verdes y fértiles gracias a las lluvias recientes. Los hombres trabajaban encorvados, recogiendo algodón y tabaco bajo la vigilancia de capataces armados con látigos. Cada grito que se escuchaba a lo lejos era un recordatorio brutal de lo que podía pasar si alguien desobedecía. La cocina, con todo su sufrimiento, ofrecía cierta protección frente a aquel infierno, pero no la libraba de la humillación diaria. En los pocos momentos de descanso, Clara solía recordar a su madre. La veía claramente en su mente, una mujer fuerte, de mirada serena, que le había enseñado a moler maíz y a cantar canciones en una lengua que ya casi no recordaba. La separación había sido tan rápida que nunca pudo despedirse. Esa herida nunca cerró. Cada vez que la ama levantaba la mano contra ella, Clara sentía que también golpeaba la memoria de su madre, como si buscara borrarla de raíz. El mediodía llegó con un nuevo encargo. La familia esperaba visitas esa tarde, y el ama exigía que todo estuviera impecable. Clara se apresuró a preparar un estofado de res, cortando la carne en trozos iguales, sazonándola con precisión. La niña la observaba con atención, intentando imitar sus movimientos. «Aprende bien», le susurró Clara, «porque este conocimiento es lo único que nadie puede robarte». La frase salió casi sin pensar, pero contenía una verdad que Clara había comprendido con los años. Podían arrebatarles a los hijos, a los padres, incluso la vida, pero el saber transmitido de generación en generación era una forma de resistencia silenciosa. Cada receta, cada truco para conservar la comida o curar con hierbas era un legado oculto. Cuando el sol comenzó a bajar, Clara llevaba ya más de 12 horas de trabajo. El cansancio se reflejaba en sus hombros caídos y en las venas inflamadas de sus manos. Sin embargo, no podía detenerse. La cena debía estar lista a la hora exacta, servida con la elegancia que los señores esperaban. La ama apareció de nuevo, esta vez acompañada de su hija adolescente, una muchacha de rostro altivo, que imitaba los gestos de su madre. Ambas observaron a Clara como si fuera un mueble, un objeto más de la cocina. «Asegúrate de que la carne no quede dura», ordenó la señora Margaret. «El señor Whittaker tiene el paladar sensible, y no quiero que hable mal de mi mesa». «Sí, señora», respondió Clara, bajando la mirada. La hija soltó una risita burlona y añadió: «Mamá, deberías buscarte otra cocinera. Esta ya está vieja». Las palabras cayeron como cuchillos. Clara sintió un nudo en la garganta, pero no respondió. Guardó el silencio que tantas veces había tenido que tragar, aunque por dentro una voz le gritaba que no merecía ese desprecio. La cena transcurrió como estaba previsto. Platos abundantes, risas en el comedor, copas que se llenaban una y otra vez de vino caro. Desde la cocina, Clara escuchaba el bullicio, como si proviniera de otro mundo. Ella y los demás esclavos eran sombras que se movían en la oscuridad,
invisibles, a los ojos de quienes disfrutaban de la abundancia. Al final de la jornada, cuando por fin pudo regresar a su cabaña, Clara se dejó caer en el camastro con un suspiro profundo. El cuerpo le dolía entero, pero lo que más pesaba era el alma. La niña, que compartía el cuarto con ella, lloraba en silencio, con los ojos enrojecidos. Había recibido un azote del capataz por caminar demasiado despacio cargando leña. Clara la abrazó con ternura, murmurándole canciones antiguas para calmarla. En el fondo, sabía que aquel abrazo era un escudo frágil contra un mundo implacable. La noche avanzaba, y Clara permaneció despierta, contemplando las sombras que se movían en las paredes. Pensó en su vida, en todo lo que había perdido y en lo poco que le quedaba por perder. Recordó a sus hijos, vendidos siendo apenas niños, y sintió cómo la rabia se acumulaba en su pecho como brasas incandescentes. Afuera, el viento agitaba las ramas de los árboles y el ulular de un búho resonaba en la distancia. En ese silencio, roto solo por sonidos de la naturaleza, Clara tomó una decisión que aún no tenía forma, pero que se gestaba como un fuego latente. El amanecer del día siguiente no trajo descanso. Otra vez el ciclo. Prender el fogón, preparar pan, soportar los insultos. Pero algo en Clara había cambiado. Sus movimientos eran los mismos. Sus palabras seguían siendo sumisas, pero en sus ojos brillaba una luz distinta, apenas perceptible. La semilla de algo peligroso comenzaba a germinar en lo más profundo de su ser. Los días en la plantación se sucedían como cuentas de un collar interminable, idénticos y pesados. Sin embargo, en la memoria de Clara, cada uno dejaba una cicatriz, lo que para los señores era rutina, desayunos servidos a la hora. Campos repletos de trabajadores, cenas abundantes para los esclavos, era una cadena más en el cuerpo. Una mañana, mientras amasaba pan, Clara escuchó rumores entre los muchachos que cargaban leña. Decían que el hijo del amo había perdido una fuerte suma en las cartas y que, para saldar la deuda, pensaba vender a 3 esclavos jóvenes. El murmullo corrió como viento, sembrando miedo. Clara sintió un escalofrío. Sabía lo que significaba. Había visto esa escena demasiadas veces. Su memoria la llevó años atrás, cuando su propio hijo mayor, Tomás, fue arrebatado de sus brazos con apenas 7 años. Lo vendieron a un comerciante que viajaba hacia Luisiana. Clara no tuvo ni un instante para despedirse. Solo alcanzó a ver su carita asustada desde el carro que lo alejaba. 3 años después, ocurrió lo mismo con su hija pequeña, Rosa, vendida a un hacendado de Carolina del Sur. Desde aquel día, Clara cargaba un vacío imposible de llenar. El dolor de perder a sus hijos era un fantasma que la acompañaba cada vez que veía a otros niños en la plantación. Algunos jugaban en los patios de tierra, ignorantes aún de que en cualquier momento podían ser arrancados de allí. Otros ya habían aprendido a esconder las lágrimas, sabiendo que la infancia en ese lugar era un lujo efímero. Clara los miraba con ternura y con rabia. La injusticia se le clavaba en el pecho como una espina que nunca dejaba de sangrar. Una tarde, mientras preparaba un guiso de maíz, un esclavo anciano llamado Benjamín entró tambaleándose en la cocina. Sus cabellos blancos y su andar encorvado lo convertían en una sombra del hombre que había sido. Era el más viejo de la plantación, testigo de generaciones enteras de esclavos que habían pasado por allí. Tenía la voz quebrada, pero aún firme cuando decía verdades. Clara susurró: «Dicen que el amo piensa venderme al sur». Ella lo miró con incredulidad. «¿Venderte? Pero si apenas puedes caminar». El anciano esbozó una sonrisa amarga. «Para ellos, todos tenemos un precio. Si no sirvo aquí, servirá mi cuerpo en otra parte, aunque sea como bestia de carga». Clara sintió que las manos le temblaban. Benjamín había sido como un abuelo para ella.
el único que la había consolado cuando le arrancaron a sus hijos, el que compartía historias en las noches de luna. La idea de verlo vendido le resultaba insoportable. Pocos días después, la tragedia se consumó. El capataz lo sorprendió tomando un poco de ron medicinal para calmar sus dolores reumáticos. El castigo fue brutal. Lo azotaron en medio del patio, frente a todos, para dar ejemplo. Clara, desde la ventana de la cocina, presenció cada golpe. Quiso cerrar los ojos, pero no pudo. La sangre le recorrió la espalda al anciano, y sus gemidos se mezclaron con las risas crueles de los blancos. Esa noche, Clara se acercó al cobertizo donde lo habían dejado tirado. Llevaba un poco de agua y unas hierbas que conocía para aliviar la fiebre. Benjamín apenas podía hablar. «No me queda mucho», hija susurró. «Pero recuerda lo que siempre digo, el fuego limpia. El fuego no obedece a nadie, ni siquiera a los amos». Murió 2 días después, enterrado sin ceremonia en el cementerio de esclavos, marcado apenas por una piedra. Clara colocó sobre la tumba unas flores marchitas que encontró al borde del camino. Fue su despedida silenciosa, cargada de impotencia. La rabia se acumulaba. La muerte de Benjamín se sumaba a la lista interminable de agravios. Los golpes, los insultos, los hijos perdidos, la niña castigada por un vaso roto. Era como si cada injusticia añadiera leña a un fuego interior que ardía sin cesar. La ama, ajena al sufrimiento que causaba, continuaba con sus caprichos. Una mañana exigió que Clara repitiera un pastel 3 veces porque el primero no tenía la textura perfecta y el segundo estaba demasiado dulce. Frente a las amigas que la visitaban, Margaret se burlaba de ella, llamándola torpe y bestia. Las mujeres blancas reían, satisfechas con el espectáculo de humillación. Clara bajaba la cabeza, pero en su interior juraba que cada palabra sería recordada. En la soledad de la noche, cuando regresaba a su cabaña, las repetía como si fueran brasas ardiendo en su memoria. No quería olvidarlas, porque eran el combustible de algo más grande. Un atardecer, mientras recogía leña detrás de la cocina, vio cómo el sol teñía de rojo el cielo. El resplandor le recordó las llamas del fogón, ese poder que ella dominaba cada día para alimentar a los amos. El fuego, pensó, siempre obedecía a sus manos. Podía cocinar, podía calentar, pero también podía destruir. La frase de Benjamín resonó en su mente: el fuego limpia todo. Desde entonces, cada vez que encendía el brasero, Clara miraba las llamas con otros ojos. Ya no eran solo herramienta de trabajo, eran una fuerza latente, un arma escondida a plena vista. Y con cada humillación nueva, con cada golpe injusto, la idea de usar ese fuego crecía como una semilla oscura dentro de ella. Las semanas posteriores a la muerte de Benjamín dejaron en Clara una marca indeleble. El silencio de la cocina, que antes solo era cansancio, ahora se había vuelto un eco insoportable. Cada vez que avivaba las brasas, veía en ellas no solo la herramienta del amo, sino una posibilidad de justicia. El recuerdo de las últimas palabras del anciano la acompañaba a cada paso. El fuego limpia todo. Una mañana, mientras encendía el horno de ladrillo para hornear panes, Clara notó cómo las llamas respondían dóciles a sus manos. Bastaba con colocar la leña adecuada, soplar en el ángulo correcto, y el fuego obedecía. Esa obediencia contrastaba con la rebeldía que bullía en su interior. Ella no podía alzar la voz, no podía desafiar a la ama frente a frente, pero el fuego sí podía hacerlo en su lugar. Comenzó a observar con atención la disposición de la cocina. Los estantes cargados de botellas de aceite, las telas colgadas cerca del fogón, las puertas de madera reseca, que con un simple chispazo podrían arder como yesca. Nada de eso había cambiado, pero Clara lo veía con ojos nuevos, como si de pronto la cocina se hubiera transformado en un campo de batalla secreto. El primer gesto de su plan fue pequeño:
Guardó en un rincón discreto un frasco casi vacío de aceite de linaza, sabiendo que era altamente inflamable. Nadie reparó en ello, pues a los ojos de los demás no era más que un desecho. Poco a poco fue acumulando otros restos, trapos impregnados de grasa, astillas secas que parecían insignificantes. Todo lo ocultaba bajo un montón de utensilios olvidados, en un rincón al que solo ella tenía acceso. Su rostro, sin embargo, seguía siendo el mismo de siempre, sumiso, sereno, resignado. Cuando la ama la insultaba, Clara bajaba la cabeza. Cuando le exigía repetir un plato, obedecía sin protestar. Nadie debía sospechar que en su interior se estaba gestando una tormenta. Por las noches, mientras las demás esclavas dormían, Clara repasaba mentalmente cada detalle. Sabía que un descuido podría costarle la vida antes de ejecutar su venganza. Necesitaba un momento preciso, un instante, en el que la ama estuviera en la cocina, aislada, sin demasiados testigos que pudieran impedirlo. No sería fácil. Margaret rara vez bajaba sola, siempre acompañada de su hija o de alguna criada blanca. Pero en las grandes preparaciones, como las cenas importantes, solía aparecer para supervisar personalmente. Clara aguardaba. La paciencia era algo que había aprendido desde joven, un arma silenciosa que los amos jamás podían arrebatar. Mientras tanto, seguía trabajando con la misma perfección que la había convertido en indispensable. Sus guisos eran aplaudidos en las reuniones. Sus panes siempre tenían la corteza dorada. Sus dulces arrancaban elogios. Esa reputación, que había sido su cadena durante años, ahora se convertiría en el disfraz perfecto para encubrir su propósito. Un día, mientras probaba un caldo, la niña que la ayudaba en la cocina la observó con curiosidad. «Señora Clara», susurró, «¿por qué guarda usted esos trapos viejos detrás del horno?» Clara la miró fijamente, sorprendida, pero luego sonrió con dulzura. «Son para limpiar el humo», respondió. «El amo se enfada si la chimenea se mancha». La niña asintió sin hacer más preguntas. Clara supo entonces que debía ser aún más cuidadosa. La inocencia de la pequeña podía ponerlo todo en peligro. Desde aquel día, comenzó a instruirla en tareas más sencillas y lejos de su rincón secreto, protegiéndola de un conocimiento que podría condenarla. En su mente, el plan se iba delineando como una receta compleja. Requería tiempo, precisión y la medida exacta de ingredientes. La chispa debía encenderse en el instante adecuado, ni antes ni después. El detonante llegó una tarde de otoño, cuando la ama, furiosa porque el pastel no tenía el color que esperaba, arrojó sobre Clara una jarra de agua hirviendo. El líquido le quemó el brazo, dejándole la piel enrojecida y ampollada. Mientras soportaba el dolor en silencio, Clara lo comprendió. Ya no podía esperar más. El fuego no sería solo una idea, sino un destino inevitable. Esa noche, sentada en su camastro, con el brazo vendado, miró fijamente la llama de una vela. En el silencio, se prometió a sí misma que haría arder la cocina, que convertiría el lugar de su humillación en la tumba de su verdugo. Los días previos a la gran cena de otoño transformaron la plantación en un hervidero de actividad. La señora Margaret había invitado a varios vecinos distinguidos, y el honor de su familia dependía de que todo saliera perfecto. En consecuencia, la presión sobre Clara se multiplicó. Desde el amanecer hasta la medianoche, la cocina era un torbellino de órdenes, ruidos metálicos, ollas hirviendo y aromas intensos. Clara organizaba cada detalle con la destreza de quien había vivido toda su vida entre fogones. Dirigía a los ayudantes, probaba los caldos, rectificaba la sal. Su rostro permanecía sereno, pero en su interior crecía una calma extraña, la calma de quien sabe que todo tiene un final. Mientras amasaba pan, Clara pensaba en el escondite
que había creado detrás de los estantes. Botellas con restos de aceite, trapos empapados de grasa, maderas secas. Nadie sospechaba nada. A los ojos de los demás era simplemente un rincón polvoriento. Para ella, era el arsenal silencioso de su venganza. La niña que trabajaba con ella había empezado a flaquear. El cansancio y el miedo la volvían torpe, y la señora Margaret no perdía oportunidad de reprenderla con dureza. Una mañana, tras romper un plato, la muchacha recibió un azote frente a todos. Clara contuvo la rabia, pero esa noche le curó las heridas con un ungüento hecho de hierbas y miel. «Tienes que resistir», le susurró. «Algún día, todo cambiará». En secreto, Clara había comenzado a planear la manera de salvarla. Sabía que después de lo que estaba por hacer, habría caos, castigos, sospechas. La niña debía salir de allí antes de que la tragedia estallara. Recordó historias escuchadas en voz baja sobre esclavos que habían huido hacia los pantanos, donde comunidades ocultas los acogían. Tal vez, en medio del desorden, esa oportunidad podría abrirse. Mientras tanto, la preparación del banquete seguía. La señora Margaret exigía platos variados, sopas de verduras, aves rellenas, tartas dulces. Cada receta era un desafío, pero para Clara ya no significaba nada. Cocinaba como quien cumple un rito vacío, sabiendo que pronto la cocina dejaría de ser un lugar de sumisión para convertirse en escenario de justicia. Cada noche, al terminar la jornada, revisaba su escondite. Movía las botellas, añadía nuevas astillas, organizaba los trapos. Lo hacía con la meticulosidad de una artesana. En su mente era como preparar un plato complejo. Cada ingrediente debía estar en su sitio, listo para el momento justo. El capataz, un hombre de mirada cruel, solía aparecer por la cocina para revisar que todo marchara bien. Clara le sonreía con cortesía fingida, ocultando su repulsión. Sabía que él también caería bajo las consecuencias del fuego, aunque no estuviera presente en la cocina, porque el incendio no solo consumiría madera y paredes, consumiría la seguridad de todos aquellos que se creían intocables. La señora Margaret, cada vez más obsesionada con la perfección, bajaba al menos 3 veces al día. Se paseaba entre las ollas, olfateaba los guisos, daba órdenes contradictorias. A menudo se detenía junto al fogón, acomodando las faldas de su vestido demasiado cerca de las llamas, confiada en que nada podía ocurrirle. Clara la observaba en silencio, grabando en su mente esa imagen. La mujer arrogante, tan próxima al fuego que la despreciaba. En uno de esos días, ocurrió un incidente revelador. Mientras Clara retiraba una olla, una chispa saltó del brasero y alcanzó el borde del mantel que colgaba de la mesa. El lino empezó a humear. Margaret chilló, indignada, y Clara se apresuró a sofocar la chispa con un trapo húmedo. «¡Imbécil!», gritó la señora. «¿Quieres incendiar la casa?». Clara inclinó la cabeza, pidiendo disculpas, pero en su interior sonrió con amargura. La ama no sabía cuán cerca estaba de la verdad. El calendario avanzaba. Faltaban apenas 3 días para la cena. Clara sentía cómo la tensión se acumulaba en el aire, igual que la electricidad antes de una tormenta. Sus manos trabajaban con precisión, pero su mente repasaba una y otra vez los pasos que daría. Encender las telas, derramar el aceite, bloquear la salida. Todo debía ocurrir en cuestión de segundos, lo suficiente para que la señora quedara atrapada en el infierno que ella misma había alimentado con años de crueldad. La noche previa al banquete, Clara apenas pudo dormir. La niña se acurrucó a su lado, temblando. «¿Y si mañana me castigan otra vez?», preguntó con voz quebrada. Clara la abrazó fuerte. «No estarás aquí para verlo», susurró. «Te sacaré de este lugar». En su mente, el fuego ya ardía. Lo veía con los ojos cerrados, rojo, devorador,
purificador, y en medio de esas llamas, la figura de la señora Margaret desaparecía como un espectro consumido por su propio desprecio. La tarde del banquete llegó cargada de un aire extraño, denso, como si el cielo mismo presintiera lo que estaba por ocurrir. Desde temprano, carruajes adornados comenzaron a llegar al portón principal de la plantación. De ellos descendían damas con vestidos de seda y caballeros con levitas relucientes, conversando animadamente mientras los esclavos se apresuraban a recoger sus pertenencias y conducirlos al interior de la mansión. En el gran salón se encendieron decenas de candelabros. El brillo de los cristales y la música de un cuarteto llenaban el ambiente de una elegancia impostada. Los invitados se felicitaban, alzaban copas de vino y comentaban los últimos chismes de la sociedad georgiana. Para ellos, aquella noche era un escaparate de prestigio. Para Clara, era el escenario final de un drama largamente gestado. En la cocina, el calor era insoportable. Los hornos estaban a máxima potencia, las ollas hervían, y el vapor empañaba los cristales de las ventanas. Clara se movía con precisión casi ritual, organizando a los ayudantes, probando los guisos, ajustando los condimentos. Cada gesto suyo parecía destinado a impresionar a los invitados, pero en realidad formaba parte de una coreografía oculta, una preparación minuciosa para el momento de la venganza. La señora Margaret entró varias veces a supervisar. Llevaba un vestido verde oscuro adornado con encajes, y en su cuello brillaba un collar de perlas. Caminaba por la cocina como si fuese un trono, levantando apenas la falda para no ensuciarse. Que el asado esté en su punto, Clara ordenó. Si decepcionas a mis invitados, lo pagarás caro. Clara asintió, bajando la mirada. Por dentro, la frase retumbaba como un eco perverso. Sí, señora, esta noche lo pagarás tú. El primer plato salió impecable. Sopa de verduras con especias. Los criados la llevaron al comedor, recibiendo gestos de aprobación de los invitados. Luego llegaron las aves rellenas, doradas a la perfección. Todo parecía transcurrir como en cualquier otro banquete, y justamente esa normalidad era la que protegía el secreto de Clara. Mientras los ayudantes iban y venían, ella se acercó a su escondite. Con movimientos discretos, colocó trapos impregnados de grasa detrás del fogón, en un ángulo donde el calor de las brasas los alcanzaría pronto. El olor aceitoso se mezcló con los aromas de la cocina, sin levantar sospechas. Después, fingiendo limpiar el suelo, derramó un hilo de aceite de linaza cerca de la puerta lateral. El líquido oscuro se extendió lentamente, invisible para los demás en medio de la penumbra. El corazón le latía con fuerza, pero su rostro permanecía imperturbable. Años de ocultar emociones le habían enseñado a disfrazar cualquier temblor. En medio del ajetreo, la niña esclava se le acercó con los ojos llenos de miedo. Señora Clara, susurró, siento que algo malo va a pasar. Clara le acarició el cabello con ternura. Escúchame bien. Cuando te diga, corre hacia la parte trasera. Allí te esperará Samuel, el mozo de los establos. Él te llevará lejos. No mires atrás. ¿Entiendes? La niña asintió, aunque no comprendía del todo. El momento decisivo llegó cuando la señora Margaret regresó para inspeccionar el postre, una gran tarta de manzana con canela. Se inclinó sobre el fogón, criticando el brillo del caramelo. Siempre tienes que arruinarlo. Todo bufó. No sé por qué sigo permitiéndote cocinar. Clara la observó en silencio. El resplandor de las llamas se reflejaba en los ojos de la ama, sin que ella sospechara que esas mismas llamas estaban a punto de devorarla. El aceite derramado comenzó a humear. El trapo escondido ardió con una chispa súbita. En cuestión de segundos, el fuego se extendió por la pared de madera. Clara fingió sorpresa, gritando, ¡fuego! ¡Fuego! Los ayudantes corrieron en todas direcciones, tratando de sofocar las llamas con cubos de agua, pero el aceite avivado por el calor
hizo que el fuego se propagara con furia. En el caos, Clara se aseguró de que la puerta lateral quedara bloqueada con un tablón que había colocado horas antes. La señora Margaret gritaba órdenes, histérica, moviéndose sin rumbo. «¡Apaguen eso! ¡Rápido!». El humo comenzó a llenar la cocina, espeso, sofocante. Los invitados en el salón escucharon los gritos y algunos se levantaron alarmados, pero tardarían en reaccionar. En la cocina, el infierno ya se había desatado. Clara tomó a la niña de la mano y le susurró al oído: «Ahora, corre». La pequeña salió por la parte trasera, donde Samuel la esperaba entre las sombras. Nadie los vio. El caos era demasiado grande. El fuego rugía, consumiendo maderas, telas y especias. El calor era tan intenso que las ollas explotaban, lanzando líquidos hirvientes. Margaret quedó atrapada entre el fogón y la puerta bloqueada. Sus gritos se alzaban por encima del crepitar de las llamas. «Clara, ayúdame. Sácame de aquí». Por primera vez en su vida, Clara la miró de frente, sin bajar la cabeza. En su mirada no había miedo ni sumisión, solo una serenidad helada. «Usted me encerró en esta cocina toda la vida», dijo, con voz firme. «Hoy será su tumba». Las llamas envolvieron el vestido verde. El collar de perlas brilló un instante antes de oscurecerse bajo el humo. Los gritos de la ama se transformaron en aullidos desesperados, hasta que fueron ahogados por el rugido del fuego. Clara permaneció quieta, observando cómo la mujer que había destruido su existencia se consumía en las mismas llamas que durante décadas habían sido su instrumento de servidumbre. No era alegría lo que sentía, ni siquiera alivio. Era justicia, una justicia cruda, ardiente, imposible de apagar. El rugido del fuego no tardó en invadir cada rincón de la mansión. Primero fueron los crujidos de la madera al arder, luego el estallido de botellas de licor que alimentaron aún más las llamas. El humo espeso salió disparado por las ventanas de la cocina, arrastrando un olor acre que llegó de inmediato al salón principal, donde los invitados aún reían, ajenos a la tragedia que se gestaba bajo sus pies. Un grito desgarrador, el último de la señora Margaret, atravesó los muros y heló la sangre de todos. Las conversaciones se detuvieron de golpe y los músicos dejaron de tocar. El silencio duró apenas un instante, roto por el estrépito de una viga que se desplomaba. Entonces comenzó el pánico. «¡Fuego! ¡La casa arde!», gritó uno de los criados, entrando en el salón con el rostro ennegrecido por el humo. El caos fue inmediato. Las damas soltaron alaridos y se levantaron precipitadamente, recogiendo con torpeza sus faldas. Los caballeros empujaban, buscando la salida más cercana. Las sillas caían. Las copas de vino se derramaban en el suelo de madera, que ya comenzaba a calentarse bajo sus pies. En medio del tumulto, algunos intentaron mantener la compostura, pero pronto comprendieron que el incendio estaba fuera de control. El humo descendía como un manto oscuro, haciendo arder los ojos y dificultando la respiración. El lujo del banquete se convirtió en una pesadilla de cenizas. Los esclavos de servicio corrían de un lado a otro, sin saber si ayudar a los invitados o salvarse a sí mismos. Para muchos, era la primera vez que veían a sus amos temblar de miedo, despojados de la arrogancia que siempre habían exhibido. El fuego igualaba a todos, ricos y pobres, blancos y negros, amos y esclavos. Clara salió de la cocina, atravesando el humo con pasos firmes. Su ropa estaba impregnada del olor a quemado, y en su piel se dibujaban sombras rojas por el calor. Sin embargo, su expresión era tranquila, casi solemne. Había esperado ese momento durante décadas, y ahora lo vivía con la certeza de que no había vuelta atrás. Los ojos de algunos invitados se posaron en ella. Reconocieron a la cocinera, la misma que había alimentado sus banquetes durante años.
uno de ellos, tosiendo, le gritó: «Haz algo, mujer. Apaga el fuego». Clara lo miró fijamente, sin responder. Por primera vez en su vida, no obedeció una orden. Las llamas se extendieron al comedor contiguo, devorando cortinas y alfombras. El techo empezó a crujir como si la casa gimiera bajo el peso de su propio pecado. Una lluvia de chispas cayó sobre la mesa central, incendiando los manteles empapados de vino. Los invitados corrían ya hacia la salida principal, algunos tropezando, otros empujando a los más débiles. En medio de aquel infierno, Clara permaneció de pie, observando cómo la mansión que había sido su prisión ardía como una hoguera purificadora. No sentía miedo, solo una especie de liberación amarga. Todo lo que la había oprimido durante tantos años se desmoronaba ante sus ojos. De repente, una figura tambaleante emergió del humo, la hija adolescente de la señora Margaret. Tosía violentamente, con el rostro desencajado por el terror. «¡Ayuda!», clamó, extendiendo una mano hacia Clara. Durante un segundo, la cocinera vaciló. La muchacha no era más que una extensión de su madre. La había insultado, la había despreciado, pero también era apenas una niña, atrapada en un mundo que había heredado sin haberlo elegido. Clara dio un paso hacia ella y la condujo hacia la salida lateral, empujándola fuera del alcance de las llamas. «Corre», le dijo con voz dura, «y no mires atrás». La joven huyó tambaleándose, desapareciendo entre la multitud que se agolpaba en los jardines. Clara volvió a la cocina, donde el fuego era ya un monstruo indomable. El techo se desplomaba en fragmentos incandescentes, y cada respiración era un esfuerzo contra el humo espeso. El capataz apareció con un grupo de hombres, intentando abrir un pasadizo. Cuando la vio, la señaló con el dedo acusador. «Ha sido ella. La esclava lo ha provocado». Algunos invitados, al escuchar, comenzaron a gritar furiosos, pero sus voces se ahogaban en la confusión. El incendio no dejaba espacio para juicios ni castigos inmediatos. La prioridad era huir antes de quedar atrapados. Clara sonrió con una calma inquietante. Sabía que, aun si sobrevivía al fuego, la acusación ya estaba lanzada. Su destino estaba sellado. Pero eso no importaba. Ya había cumplido lo que se había propuesto. El fuego rugía con más fuerza, iluminando la noche de Georgia con un resplandor siniestro. Desde los campos cercanos, los esclavos que no habían sido convocados al servicio miraban la mansión arder con asombro. Para ellos, era como presenciar la caída de un gigante, la prueba de que la opulencia podía reducirse a cenizas en cuestión de minutos. Clara, en medio de las llamas, levantó la vista al cielo ennegrecido por el humo. Recordó a sus hijos, a Benjamín, a todos los que habían sufrido y muerto bajo aquel techo. «Esto es por ustedes», murmuró. El calor era insoportable. El vestido se le pegaba a la piel sudorosa y las chispas le quemaban los brazos, pero no retrocedió. Dio un paso hacia el corazón del fuego, como quien avanza hacia su destino. La mansión se consumió en pocas horas. Cuando el fuego cedió, solo quedaron muros ennegrecidos y restos humeantes. La señora Margaret había muerto calcinada en la cocina, y aquel detalle se propagó como un secreto a voces entre los sobrevivientes. Nadie olvidaría la escena de la ama gritando entre las llamas. En los días siguientes, la plantación entera se convirtió en un hervidero de rumores. Algunos decían que había sido un accidente, otros que Clara lo había planeado. El capataz no tardó en señalarla abiertamente. «Esa mujer lo hizo», repetía a todo el que quisiera escucharlo. «Siempre tuve mis sospechas». Clara no se defendió. Sabía que en aquel mundo su palabra no valía nada frente a la de un hombre blanco. Permaneció en silencio, con la mirada serena, como si aguardara un destino que ya había aceptado mucho antes de que llegara. Fue arrestada y encerrada en una celda oscura, húmeda, con apenas un catre de paja. Los carceleros la trataban con desprecio,
lanzándole restos de comida como si fuese un animal. Pero ella mantenía la dignidad erguida, sentándose cada noche a contemplar la pequeña rendija por donde entraba un hilo de luz lunar. En esa claridad tenue encontraba fuerza, recordando que había cumplido lo que se había propuesto, la justicia del fuego. El juicio fue una farsa. En una sala repleta de vecinos ansiosos por presenciar el castigo, el juez escuchó apenas unas declaraciones apresuradas. El capataz habló con vehemencia, acusándola de bruja y asesina. Los invitados al banquete confirmaron, entre toses y exageraciones, que la vieron cerca del fuego. Nadie mencionó que ella había salvado a la hija de Margaret. Nadie habló del dolor acumulado durante años. Cuando le tocó declarar, Clara se puso de pie. Sus manos estaban atadas, pero su voz sonó clara. Sí, encendí el fuego. Lo hice porque ella me robó la vida, porque nos trató como bestias, porque vendió a mis hijos y golpeó a mis hermanos. No me arrepiento. Un murmullo recorrió la sala. El juez, con gesto severo, golpeó la mesa. Orden. Esta mujer confiesa su crimen. La sentencia es clara: muerte en la horca. Los asistentes aplaudieron, algunos con entusiasmo, otros con alivio. Para ellos era el restablecimiento del orden. Para Clara, era la culminación de una vida de cadenas rota por un instante de fuego. La mañana de la ejecución, la sacaron de la celda. Llevaba un vestido sencillo, prestado por otra esclava, y los cabellos recogidos con dignidad. Caminó entre la multitud que se agolpaba en la plaza, donde habían levantado el cadalso. Los curiosos murmuraban. Algunos la insultaban. Otros la observaban con una mezcla de miedo y respeto. Cuando subió al estrado, Clara alzó la vista hacia el cielo despejado de Georgia. El sol brillaba con intensidad, como si quisiera iluminar sus últimos pasos. No pidió clemencia. No lloró. En lugar de eso, habló con voz firme. El fuego que encendí fue para todos los que ya no tienen voz. Mi cuerpo morirá hoy, pero mis cenizas llevarán su justicia. El verdugo le colocó la soga al cuello. El silencio se extendió entre la multitud. Por un instante, hasta los pájaros parecieron callar. El tablón cedió bajo sus pies, y el cuerpo de Clara quedó suspendido en el aire. Algunos apartaron la mirada. Otros observaron con morbo, pero lo que nadie pudo ignorar fue la expresión serena de su rostro, como si en el último momento hubiera encontrado la paz que la vida le había negado. Con el tiempo, la historia de Clara se transmitió en susurros entre los esclavos de Georgia. Para los amos, era un ejemplo de lo que ocurría cuando una esclava se rebelaba. Para los esclavos, en cambio, era un símbolo de resistencia. La mujer que se atrevió a devolver el fuego de la opresión convertido en justicia ardiente. Y así, en la memoria colectiva, Clara de Georgia dejó de ser solo una cocinera esclava. Se convirtió en un nombre que ardía como las brasas que consumieron la mansión. Un recordatorio de que incluso en el silencio más largo puede encenderse una chispa capaz de cambiarlo todo.